Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, quien nos ama, nosotros que estuvimos alejados de Dios en medio del pecado, tuviste misericordia de nosotros. Cuando éramos enemigos con Dios por nuestros pecados, el Señor Jesús cargó por nosotros la maldición y la condenación. Con la sangre preciosa que el Señor ha derramado, nos has limpiado nuestros pecados para siempre. Ya no tenemos que recibir la maldición ni la condenación. Nos ha salvado sin ningún mérito y nos ha hecho hijos de Dios y nos ha dado la esperanza eterna de entrar en el reino de Dios. Por toda esa gracia te damos las gracias, la gloria y la alabanza a nuestro Padre Dios. En esta hora, nosotros que somos redimidos con tu sangre preciosa, nos ha hecho reunir ante ti, Señor, para aprender tu palabra y para compartir comunión. En esta santa comunión con el Señor te damos gracias. Señor, creemos que tú estás con nosotros en esta hora. Señor, cuida a cada uno de nosotros y sustenta el alma de cada uno con tu mano misericordiosa. Según la necesidad de cada uno, Señor, rellénanos con tu gracia, con tu vida y con el poder del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias en todo el mundo y muchos hermanos y hermanas que están guardando la fe, haciendo la vida cristiana en medio de dificultades. Señor, guárdales en cada uno de ellos y dales la gracia apropiada a cada uno de ellos para que nadie se caiga y que pueda predicar el Evangelio con denuedo y vivir dignamente como hijos de Dios. Señor, guíalos. Los que están enfermos, recupéralos rápido la salud. Los que están siendo tentados de corazón y los que están débiles, Señor, consuélalos con la palabra de Dios y edifícalos más con el poder del Espíritu Santo. Señor, que nos das la palabra necesaria en cada momento y nos enseñas el camino por donde debemos andar. Tu palabra y tu santa voluntad que nos quieres mostrar en esta hora, guíanos a entender más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buscamos la Biblia. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Nuevo Testamento, página 304, Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta aquí. La pandemia de coronavirus todavía no se ha acabado, pero nosotros hemos podido tener 7 retiros de verano con la ayuda de Dios y sin ningún problema. Y además el retiro de otoño hemos tenido hasta la semana pasada. Hemos podido acabar bien con la gracia de Dios. En el retiro de otoño estuvimos unos 7.000 personas junto con los que han servido en este retiro. Han servido mucho, han trabajado mucho para las almas nuevas. Y los que fueron bautizados son, no sé exactamente, pero 600 y algo más de personas fueron bautizados. Esta vez también muchas personas oraron y trabajaron y Dios obró en medio de nosotros, por lo que muchas almas pudieron recibir la salvación. Por eso estoy muy feliz y muy agradecido.
En San Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo, capítulo 15, versículos 6 y 7, había una persona que tenía 100 ovejas y perdió una. Tuvo que dejar las 99 en el desierto e ir a buscar esa oveja perdida hasta encontrarla. La pone sobre sus hombros y reunió a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador recibe la salvación, Dios se goza grandemente, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y también dijo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios considera el alma de una persona más que todas las cosas. Por eso, para salvar el alma de hombre, Dios envió su Hijo unigénito en cuerpo humano, y a él, que no tenía pecado, le hizo cargar el pecado del mundo. Recibió la maldición y la condenación por los pecadores, murió y derramó toda la sangre preciosa para quitar nuestros pecados para siempre. Los que han entendido esa gracia y han recibido la salvación por fe, yo también he recibido la salvación. Esto es amor, gracia y milagro especial de Dios, porque entre muchas personas en este mundo hay muy pocas personas que son salvas. Y también en Hebreos 2, versículo 3 dice: una salvación tan grande, es tan grande, la salvación que Dios nos ha dado es tan grande, es tan maravillosa. Como hemos recibido una salvación tan grande, por eso podemos estar gozosos y entregar gracia y gloria a Dios. Y nos esforzamos mucho por las almas que todavía no son salvos para predicar ese evangelio para que reciban la salvación. Nos invertimos el tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros bienes, incluso nuestra vida si es necesario, para salvar un alma más. Esto es una cosa muy natural. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciare el evangelio. No es que ay de mí por cometer un pecado grande, sino ay de mí ante Dios por no hacer la mayor buena obra de salvar otras almas. Esto es un pecado, así dice. Por eso nosotros, para salvar otras almas, necesitamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Para eso esforzamos para salvar otras almas, y cuando otra alma reciba la salvación, Dios está feliz y nosotros también estamos felices grandemente. En 1 de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Como somos salvos espiritualmente, por eso estamos gozosos grandemente. En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo fue a predicar en Filipos. Las personas que estuvieron en contra con Pablo le arrestaron, fue quitado la ropa, azotado, con esposas, en la cárcel profunda, pero oró a Dios y alabó a Dios. Y a medianoche el carcelero recibió la salvación y toda su familia. Y dice que se regocijaron. Dios se regocija y nosotros los salvos también nos regocijamos. Feliz el día el día que el Señor quitó mis pecados. No podemos olvidar ese día. Si a un salvo se le apaga la felicidad y gracia, ¿qué pasará? Aunque la salvación no se desaparece, pero no podrá hacer la vida cristiana. Dios nos salvó, es por el amor de Dios.
Y nosotros, los salvos, hacemos la vida cristiana con la fuerza motriz de la gracia y amor de Dios. Y por su gran gracia hemos recibido la salvación, por eso nos sobreabunda el gozo y la gracia. Por eso vivimos para el Señor, nos alejamos con el pecado del mundo, vivimos para la voluntad de Dios y glorificamos a Dios. Y también para salvar otras almas nos sacrificamos cualquier cosa. Es porque el gozo de la salvación que Dios nos ha dado nos ha cambiado. Si se apaga ese gozo, no podremos hacer la vida cristiana. Si se apaga el corazón agradecido y el gozo, vamos a vivir como las personas mundanas, con los ojos abiertos hacia el mundo, deseando las cosas mundanas. ¿Qué haré para satisfacer mi carne? Vamos a vivir en un contraste en la vida. La persona salva, hay que pensar, ¿qué haré para agradar a Dios? ¿Qué haré para glorificar a Dios? ¿Qué haré para pagar la gracia que Dios me ha dado? Con ese corazón hay que vivir. Con esto empieza nuestra vida cristiana. Por eso, para las personas que han recibido la salvación reciente, la semana pasada también estuvimos viendo sobre el mayor regalo de Dios para el hombre. Con ese tema estábamos hablando, pues hoy también vamos a seguir hablando de esto. El mayor regalo de Dios para el hombre. El mayor regalo. Regalo, cuando recibimos un regalo de otra persona estamos felices, ¿no? Cuando los padres dan un buen regalo a los hijos, están felices. En el mundo también. Un superior, una persona especial, me ama y me ha dado un regalo precioso, vamos a estar muy feliz. El presidente de un gobierno ha dado un regalo a una persona. Un rey ha dado un regalo especial a una persona vil. Esto es una cosa asombrosa. El Dios que creó el universo, el creador, a los pecadores que están en el pecado, la Biblia dice como gusanos, hombres son como gusanos, tuvo compasión y les amó y les dio el gran regalo de la salvación, el regalo asombroso. Esto no podemos entender con nuestro sentido, pero sin embargo es un hecho real. Por eso hemos recibido este regalo maravilloso, hemos recibido el regalo, pero si desconocemos cuán valioso es el regalo, olvidaremos de ello. Dejaremos el regalo en un lado, escondido, sin saber su valor, su utilidad. Entonces este regalo no tendrá ningún sentido. Por eso, la gracia de la salvación que hemos recibido hay que volver a pensar para sobreabundar la gracia y el gozo de la salvación, porque esto es la fuerza motriz de nuestra vida cristiana. Por eso, en Salmos 107, vamos a buscar Salmos, capítulo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder de enemigo, y los ha congregado de las tierras de oriente y de occidente, de norte y de sur. Díganlo los redimidos de Jehová. Esta palabra fue escrita hace 3000 años y después los que han sido redimidos por la gracia de Jesús les ha dado esta palabra. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Qué hay que decir? Los que ha redimido del poder del enemigo. Enemigo de Dios es Satanás, el diablo, ¿saben, no?
El ángel depravado, Lucifer, se convirtió en diablo, se convirtió en enemigo de Dios. Satanás significa enemigo de Dios. Y lo que hace es separar al hombre con Dios para pervertirlo, para destruirlo. Este es enemigo de Dios y nuestro enemigo. Los que ha redimido del poder de enemigo y los ha congregado de las tierras de oriente y de occidente, de norte y del sur. Dios dijo: congregad los que son salvos delante de mí. Aquí nosotros estamos reunidos. ¿Por qué? Porque somos salvos. Por eso estamos reunidos. Tenemos la misma fe y esperanza. Ahora tenemos el mismo amor de Dios, la misma vida de Dios. Tenemos el mismo objetivo de la vida. Por eso reunimos en el mismo lugar. Podemos decir que Dios nos ha redimido de la mano del diablo y nos ha congregado de las tierras de oriente y de occidente, de norte y de sur. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que en la venida de Cristo, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, los santos que han ido primero y los que han recibido la salvación después, y los que han recibido la salvación están haciendo la vida cristiana, cuando el Señor venga, vamos a reunir juntos ante la gloria del Señor. Junto con los huestes celestiales, los ángeles, vamos a alabar la gracia y la gloria de Dios. Falta muy poco para ese día. ¿Cómo pude entender la gracia de Dios, recibir la salvación y estar en el rebaño santo? ¿Cómo piensan? Es una gracia inimaginable. En realidad, las personas mundanas viven en la carne y nacen en este mundo con un propósito de Dios. Pero se olvidan de la gracia de Dios, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios da a nuestra carne el sol, la lluvia y todas las cosas. Dios es el que da. Y nosotros comemos y vestimos y respiramos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Esto es la gracia de Dios también. Pero lo que Dios nos quiere dar no es la bendición de nuestra carne de vivir y comer bien en este mundo, sino nos quiere dar la vida eterna. Nos quiere hacer su pueblo, sus hijos, para llevarnos al reino de Dios, para que gocemos la gloria eterna juntamente con Él. Para eso nos ha salvado. Por eso, pensando que hemos recibido esa salvación tan maravillosa, una salvación tan grande, cada vez que aprendemos más la Biblia podemos conocer cuán grande y cuán maravilloso es la salvación que hemos recibido. Los cristianos salvos no estamos para recibir la salvación o para ir al cielo. Los que hemos recibido la salvación espiritualmente iremos al cielo eternamente. Pero por agradecer su gracia y por el gozo para pagar su gracia, dedicamos el resto de nuestra vida para la voluntad y la gloria de Dios. Y eso es la vida cristiana. Y en Salmos, capítulo 107, versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La misericordia de Jehová. Misericordia se refiere a la compasión de Dios para con nosotros, el amor de Dios, la gran gracia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios hizo maravillas para los hijos de los hombres. Todas las cosas que Dios hizo son cosas que los hombres no podemos ni pensar ni contar. Son maravillas, y entre ellas Dios hizo la gran maravilla de enviar a su Hijo unigénito en cuerpo humano, y el que no tenía pecado se cargó el pecado del mundo, el pecado mío, tuyo y el de todo el mundo. Murió por nosotros, derramó la sangre por nosotros, pagó nuestros pecados y nos dio la vida eterna
y la esperanza eterna de entrar en el reino de Dios. Esa maravilla. ¿Esto no es una maravilla? Con nuestro pensamiento no podemos contar todo. Esa gracia maravillosa. Por eso, alaben sus maravillas para con los hijos de los hombres. Por eso en Salmo 107 habla de las maravillas de Dios para con los hombres. Repite 4 veces las maravillas. Por eso la gran gracia que Dios nos ha dado, el amor asombroso, la gracia de la salvación es tan grande, tan asombroso. Tenemos que seguir conociendo a través de la palabra. Desde el día que conocisteis la gracia de Dios en verdad. En Colosenses 1:6 dice: hemos conocido, pero no conocemos cuán grande y cuán maravilloso es. Hemos conocido el amor de Dios para con nosotros, pero no la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de amor. Por eso en Efesios 3 dice: seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cada vez que conozcamos más, podemos estar llenos de gozo y la gracia, y podemos estar llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso, primero, hay que conocer cuál es la gran y maravillosa gracia de Dios. Esta salvación tan grande, cuán grande es esa salvación y cuán maravillosa es. No solamente alabar por las maravillas que Dios hizo por nosotros, sino también dar gracias y gloria a Dios. La salvación, si explicamos qué es la salvación, la hora anterior hemos visto también, la salvación no es una cosa muy simple, sino en la salvación contiene mucha gracia. Hemos recibido un regalo, y este regalo no es algo simple. Es un gran regalo, que contiene muchas cosas. Es un regalo, un pack. Hay regalos que son como un pack, que no hay una sola cosa, sino hay muchas cosas dentro. El mayor regalo que Dios nos ha dado no es algo sencillo. Por eso, ¿qué es la salvación? Primero, es ser perdonado los pecados. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué cosa hemos comprendido cuando hemos recibido la salvación? Le preguntamos a algunos: ¿cómo has recibido la salvación? Y dice: yo orando y he experimentado algo caliente. No sé, algo muy feliz. Pero ¿de qué estás feliz? No sé, algo feliz. O experimentado el poder del Espíritu Santo, no sé qué, no sé cuánto. Esto no es salvación. Aunque sepas todo, pero no es salvación sin perdón de pecados. Aunque no sé nada, pero sé que Jesús murió por mí, derramó su sangre para quitar mis pecados para siempre, y lo creo con certeza, esto es la salvación. Por eso en San Lucas 1, versículo 77 dice: la salvación para perdón de sus pecados. La salvación para perdón de sus pecados. Y en Hebreos 9, versículo 22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay que morir una vida sin pecado, derrama la sangre. Solamente la sangre de Cristo puede quitar el pecado. No hay salvación sin perdón de pecados. Yo también he recibido la salvación y ya ha pasado 60 años. El día 30 de octubre de 1962, sobre las 8 de la tarde, entendí que el Señor murió por mí, derramó su sangre preciosa para quitar mis pecados para siempre. Ese día comprendí.
Todavía no conocía otras cosas, pero solo que mis pecados de pasado, pecados que conocía, que no conocía, y pecado hasta mi muerte, todos los pecados me ha perdonado en la cruz. He creído en esa verdad. Todavía no conocía otra cosa, pero estaba muy feliz y agradecido de que con la sangre preciosa de Jesús era suficiente para que yo vaya al cielo. Más que mis pecados cometidos, el mérito de la sangre preciosa del Señor es mucho más grande. Me puede limpiar eternamente y es suficiente. Me sobreabundaba la gracia y la felicidad. Mientras aprendiendo la Biblia conocí que esto es recibir la salvación, eso es nacer de nuevo. Y en ello contiene toda la bendición que Dios nos quiere dar. Por eso primero es ser perdonado los pecados. Una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención por su propia sangre. Ahora está ante Dios como nuestro mediador que redimió nuestros pecados y todavía está orando por nosotros. Por eso primero es ser perdonado los pecados y segundo, cuando creemos que nos ha perdonado los pecados, Dios cuenta esa fe como justicia. ¿Por qué Adán pecó? Porque de todo árbol de huerto podrás comer, mas de árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que te comieres ciertamente morirás. No comerás, porque el día que te comieres morirás. Pero el diablo dice, comes, no morirás. No solamente no morirás, sino serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eva fue engañado primero y se lo dio a su marido, y los dos fueron engañados por el diablo. ¿Por qué fueron engañados? Porque no creyeron en la palabra de Dios. Aunque el diablo les engañase de cualquier manera, o aunque su esposa hubiera comido primero y se lo da a él, si hubiera creído en la palabra de Dios que le dijo que el día que te comieres ciertamente morirás, entonces ¿cómo va a comer? Dios le dijo a Adán, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses escuchando a tu esposa? Tienes que escucharme a mí, ¿por qué escuchas a tu esposa? La incredulidad es causa del pecado. Por eso, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En San Juan 3, versículo 18 dice, el que cree no es condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado. El pecado de no creer. Por eso, con la sangre de Jesús nos quitó los pecados. Cuando creemos en la gracia de Dios, esa fe nos lo cuenta como justicia. No somos justos por nuestras buenas obras o por cumplir los mandamientos. En Isaías 64, versículo 6 dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El bien que hacen los hombres es hipocresía. Y la justicia es trapo de inmundicia. Y con esto no podemos estar ante Dios. Por eso, cuando creemos que la sangre de Jesús nos perdonó los pecados, esa fe es contado por justicia. Por eso en Romanos 4, versículo 4 dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. El que hizo la justicia es contado por justicia. Esto es un salario, como una paga. Pero al que no obra, no hizo la justicia, sino cree en aquel que justifica a impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Por eso en Romanos 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Ser perdonado los pecados, ser justificado, esto es un poco diferente, ¿no? Ser perdonado los pecados significa que nos ha perdonado los pecados para siempre, nos mira como una persona sin pecado, limpios, ¿verdad? Nos santificó para siempre. Pero ser justificados significa que nos trata como hombres que hemos cumplido todos los mandamientos. Es algo asombroso, ¿verdad? Nosotros antes de pecar ya hemos sido pecadores en Adán. En Romanos 5, versículo 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Adán pecó y hemos sido pecadores en él. Ahora Jesús obedeció por nosotros y nosotros hemos sido constituidos justos. El cálculo de Dios es diferente que nuestro cálculo. Por eso sin ningún mérito hemos sido justos. Hemos sido pecadores en Adán y ahora somos justos en Jesús. Jesús cumplió toda la ley por nosotros, no pecó ninguna vez. La justicia del Señor se ha convertido en nuestra justicia. Por eso en Romanos 4, versículo 25 dice, Jesús, el cual fue entregado a muerte por nuestras transgresiones. Por nuestros pecados Jesús recibió la maldición y la condenación y murió, y resucitado para nuestra justificación. Jesús cargó nuestros pecados y Jesús resucitado es nuestra justificación. Por eso nuestra justificación es una justificación perfecta. Por eso somos justificados. En recibir la salvación contiene ser perdonados los pecados, ser justificados. Y también en Efesios 2, versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que estaba muerto por delitos y pecados? El espíritu. Adán, por la desobediencia a la palabra de Dios, ese día murió. ¿El qué? Aunque su cuerpo murió de viejo, pero su espíritu murió ese día. Morir significa que se cortó la comunión con Dios. Que por el pecado se cortó la comunión con Dios. Ahora por las altavoces, por el micrófono y las altavoces conectadas, escuchamos la voz. Pero si se corta el cable no se puede conectar y mi palabra no puede ser emitida. A esto le llama muerto. Si se corta la cable, no puede encender la luz, las máquinas no funcionan. A esto le llama que está muerto. Se corta la comunión espiritual con Dios, esto le llama la muerte espiritual. Los hombres nacen en este mundo con espíritu muerto. Las personas han inventado los zombies, ¿no? Los cuerpos muertos que caminan, que son terribles, ¿no? Las personas que no han recibido la salvación ante Dios serían como los zombies. Pero el espíritu que estaba muerto de delitos y pecados, cuando recibió la salvación, revivió. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios 2, versículo 4 dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso los salvos son los muertos que renacieron. Lázaro, que murió 4 días, ya hiede, pero Dios le dijo, Lázaro, sal fuera. Murió ya 4 días, hiede ya, pero se levantó y salió. Desatarle y dejarle ir. Con esta escena dramática explicó que Dios con su palabra nos salvará nuestro espíritu que está muerto de delitos y pecados. En San Juan 5, versículo 25 dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Cuando el espíritu muerto por los delitos y pecados oye evangelio de la gracia de Dios, el que la oyere vivirá. Cuando recibe la salvación, revive su espíritu. Por eso nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En 1 Corintios 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, pero en Cristo nos ha vivificado. Cuando predicamos el evangelio y un alma recibe la salvación, es como un alma revivido. Una persona que pensábamos que estaba muerto por algún desastre, pensábamos que está muerto, le salvamos, le damos respiración artificial, le damos primeros auxilios, y si esa persona respira de nuevo, revive, las personas se asustarán, aplaudirán, pero después de poco morirá otra vez. Sin embargo, el alma que murió por los delitos y pecados, si muere hasta el cuerpo, irá al infierno, la muerte segunda. Existe muerte de espíritu, muerte de cuerpo y muerte de las personas que no han recibido la salvación, que es cuerpo con espíritu junto al infierno. Existen varios tipos de muerte. El lugar donde van los muertos eternamente para morir es infierno. Por eso los salvos para Dios son vivos, están apartados. Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y recibir la salvación también es recibir la vida eterna. Recibir la vida eterna. En San Juan 5, versículo 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Dios, entiende y cree la gracia de Dios, tiene vida eterna. Mas ha pasado de muerte a vida. De camino al infierno, Dios le sacó y le puso en el camino de vida. Estaba montado en el tren destinado al infierno, se cambió al tren destinado al cielo. Mas ha pasado de muerte a vida. Recibir la salvación es recibir la vida eterna. Los que han recibido la vida eterna vivirán en el cielo eternamente. Por eso, recibir la vida eterna es algo asombroso, ¿no? En San Juan 10, 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hay personas que dicen que los salvos también, si cometen algún error, pueden perder la salvación. Lo dice tan fácilmente, pero es porque no conoce bien. En la Biblia hay palabras, parece que dice esto, pero no es eso. La vida eterna es no perecer jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene vida eterna, si lo puede perder, ¿cómo puede ser una vida eterna? Aunque está contratado en un seguro de vida, por algún problema de empresa puede perder el seguro, pero nosotros estamos contratados con el seguro de vida eterna. Esto es por la muerte y resurrección de Jesús, garantizado por Dios. Esto tiene garantía eternamente. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El que tiene vida eterna está en la mano de Jesús, en la mano de Dios. Tiene doble garantía. Es algo asombroso, ¿verdad? Los que tienen la vida eterna vivirán en el cielo eternamente con Dios. Los que han recibido la vida eterna mientras viven irán al reino de Dios cuando mueren y vivirán con Dios eternamente. Y luego podemos recordar ser renacidos. En San Juan 3, versículo 3, Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se asustó. Yo, siendo viejo, ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Esto es imposible. Porque como dice, hay que nacer de nuevo, entonces era pensado, ¿tengo que entrar otra vez en vientre de mi madre y nacer?
Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aunque entras en el vientre de la madre y naces de nuevo, es carne y no espíritu. Aunque moralmente eres excelente en cumplir la ley personalmente, pero eso no es espíritu. Aunque seas tan excelente, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, nacer de nuevo es nacer con una vida totalmente diferente, con la vida de Dios, con una vida inmortal. Es nacer de nuevo. Esto se le llama born again, nacer de nuevo. Cuando recibe la salvación, nace de nuevo. A algunas personas le preguntamos: ¿tus pecados son perdonados? Y dicen: sí, pero me preocupo si cometo más pecado en el futuro. ¿Así? ¿Tus pecados son perdonados? Sí, yo creo, por eso son perdonados. Son perdonados, por eso yo creo. ¿Quién te dice eso? Mi pastor. ¿Has renacido? Tengo que morir para saber. Estamos hablando de lo mismo. Ser perdonado los pecados, recibir la salvación, parece fácil, pero has renacido parece una cosa muy difícil. Cuando yo he recibido la salvación, en ese momento, cuando uno dice yo he recibido la salvación, la gente te decía: ¡qué soberbio! ¿Cómo puedes decir eso? Tienes que morir para saber. Y si dices yo he renacido, se asustan más. Pero ¿cómo puedes saber eso? Solo Dios sabe. O sea, no entiende lo que es. Recibir la salvación, ser perdonados los pecados, ser justificados, renacer para siempre, recibir la vida eterna, es lo mismo. Casarse, celebrar matrimonio, es lo mismo. Pero como no conoce el contenido, por eso en 1 de Pedro 1:3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús murió, quitó nuestros pecados y resucitó y nos dio la vida nueva, agua y espíritu. La muerte de Jesús y su resurrección, la redención y la nueva vida, dos cosas. Al mismo tiempo fue cumplido. Y por la fe nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para darnos el cielo, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para los renacidos, Dios ha reservado en los cielos una herencia eterna, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Las cosas del mundo son corruptibles, contaminadas y temporales, pero nos hizo renacer para darnos cosas eternas y gloriosas. Pues los salvos son renacidos. Por eso en Tito 1, versículo 5, en Tito 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Jesús murió y derramó la sangre, quitó nuestros pecados, y con su vida resucitada nos ha renovado. Estas dos cosas se cumplieron a la vez. Por eso la regeneración y renacimiento es lo mismo. Y como ya son renacidos, los salvos son nacidos hijos de Dios. Son nacidos hijos de Dios, por eso ya son hijos de Dios. Carnalmente somos hijos de los padres que nos engendraron. Son hijos de los padres. Pero cuando hemos renacido, hemos nacido como hijos de Dios, hemos nacido espiritualmente. Por eso en Hebreos 12, versículo 9 dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Cuando cometemos algún error, nuestros padres nos castigaban y nos reprendían y los venerábamos, incluso a los padres terrenales. Ahora hemos nacido espiritualmente. Dios es el Padre de los espíritus. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Incluso nos reprende o nos disciplina. Ahora, Padre de los espíritus. Dios se convirtió en nuestro Padre. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 12. San Juan 1, versículos 12 y 13. Os leo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que le recibieron, hay gente que malentiende esta palabra y dice que hay que hacer la oración de recibir al Señor. Y dice, tienes que repetir conmigo, Señor, ahora abro mi corazón y te recibo. Señor, abro mi corazón, te acepto. Señor, ahora creo que tú estás en mí, creo. Amén. Y dice que ya has recibido. Entonces, ¿ya has recibido al Señor? Por eso, esto le llama salvación por recepción. Por eso hay muchas personas salvas, pero falsas. Antes hice un seminario y había un hermano que estaba sentado aparte y estaba hablando con un joven durante mucho tiempo y de repente le dice en voz alta, dice, este se ha convertido en hermano, ha recibido al Señor, porque le explicó un poco y le dijo, ¿aceptas al Señor? Sí, y lo ha aceptado y está como anunciando a todos que este se ha convertido en hermano, ha recibido al Señor. Y desde el día siguiente ya no vino más. Él mismo le está sellando. Recibir al Señor no es así. Recibir al Señor es conocer la gracia de Dios, creer en que te ha perdonado los pecados para siempre. El que te ayuda a creer es el Espíritu Santo. Cuando cree, en ese momento viene el Espíritu Santo en él. Cuando es perdonado los pecados, cuando recibe la salvación, conocer al Señor personalmente y aceptar al Señor personalmente en mi corazón. Recibir al Señor es conocer la gracia de la salvación y creer. En ese momento es recibir al Señor. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es el nombre de Jesús? Es salvación. Jesús significa salvación. Jesús es como llamar salvación, salvación. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En San Mateo 1 dice que Jesús significa salvación. Cuando cree que me ha salvado, es recibir Señor en mi corazón. Por eso todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios, en otra traducción, pone que les dio privilegio de ser llamados hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas expresiones. Potestad es algo especial, es privilegio. Hijo de un rey es príncipe, es diferente que otras personas. Un príncipe será tratado como un príncipe y será educado para ser rey. Esto es un privilegio, es potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué usa aquí la palabra potestad? Es privilegio.
potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo inmenso. Ser hijos de un presidente de gobierno también a veces hereda con un poder inmenso. El hijo de un emperador antiguamente era absoluto. Dios, el creador del universo, es mi Padre. Dios creador es mi Padre. Como Dios es mi Padre, qué gran poder es. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios, ¿saben, no? En Job capítulo 1 pone que los ángeles son hijos de Dios y hay gente que dice que los ángeles son hijos de Dios, pero esto no significa eso. Fueron creados como seres espirituales antes que los hombres. Los ángeles fueron creados como seres espirituales. A esto expresa que son hijos de Dios. Dios, Jesús dijo en la Biblia, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Esto significa que tiene espíritus de Dios. Cuando renacen, se convierten en hijos de Dios verdaderamente. Los ángeles cometen pecado una vez y se acabó. No pueden arrepentirse. Jesús no muere por los ángeles, porque los ángeles no son hijos de Dios. El siervo, una vez echado de la casa, ya es el fin. El hijo, aunque es echado de la casa, puede volver al Padre. El hombre es creado a imagen de Dios. Tiene un propósito de creación diferente que los ángeles. Los ángeles fueron creados desde el principio como ministradores, pero el hombre es creado como objeto de amor de Dios. Es para que sean hijos de Dios. Por eso, aunque cometieron pecados, les dio oportunidad de volver a Dios, les dio oportunidad de recibir la salvación. Por eso, ser hijos de Dios es un privilegio, Es un privilegio asombroso. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Dios, creador del universo y todas las cosas, es mi Padre. Piénsenlo. Cuando fui a Estados Unidos, fui a ver a las cataratas de Niágara. ¿Conocen? ¿No? Las cataratas de Niágara. Una parte se ve en Estados Unidos, otra parte es en Canadá. Pero una persona dice que antiguamente había un asiático, un bajito, aquí al ver las cataratas de Niágara gritó diciendo, aquí está el hijo de dueño de cataratas de Niágara. Y todo el mundo estaba viendo, pero ¿quién es el hijo de cataratas de Niágara? Y ve que hay un asiático bajito allí y dice que es hijo del dueño de este cataratas. ¿Y quién era él? No era un loco, era Ujimura Kanjo, era un hombre renacido. ¿Es hijo del dueño de cataratas de Niágara o no? ¿Correcto o no? Es hijo de esta tierra, es hijo de Dios el creador. Cuando escuché eso, yo dije, voy a hacer yo también una vez, pero no he podido porque no tenía tanta valentía. Pensarán que aquí hay un loco, no conocerán lo que yo digo, ¿no? Jesús dijo a los israelitas que yo soy hijo de Dios y ellos le dijeron, ¿cómo puedes decirte que eres hijo de Dios? Tú blasfemas. Jesús dijo, el que no me conoce a mí, no conoce al que me envió el Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué el pueblo de Israel no conocía que Jesús es hijo de Dios? Porque no conocía al Padre. Si no conoce al Padre, ¿cómo va a conocer su Hijo? Buscamos primero de Juan capítulo 3,
Primero de Juan, Nuevo Testamento, página 379. Primero de Juan 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan dijo, mirad, es una interjección. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Con el amor de Dios nos salvó y con la vida de Dios nos renació. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, es decir, ya somos hijos de Dios. Dios Padre, el creador del universo y todas las cosas, es mi Padre. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No nos conoce porque no conoce a Dios que nos llamó sus hijos. Si no conoce al Padre, ¿cómo conoce a sus hijos? En versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios, pero también a veces estamos cansados, nos enfermamos, o somos pobres, o somos menospreciados por otros. Los judíos no conocieron que Jesús era hijo de Dios, le menospreciaron, le crucificaron en la cruz. ¿Cuánto menos las personas de nuestra época? Por eso aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero somos hijos de Dios, esto es algo seguro. Aunque somos pobres, aunque somos menospreciados, decimos, mi vida. Pero ¿qué pasa con tu vida? El apóstol Pablo, un gran apóstol, estuvo en desnudez, en hambre, en muchos desvelos, en frío, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Fue apedreado. Pensaron que ha muerto y le dejaron fuera, pero otra vez revivió y predicó. Nosotros, en el mundo que Jesús fue desechado, sufrimos un poco y dudamos que somos hijos de Dios o no, y pensamos, mi vida, ¿podemos vivir así? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si el Señor viene hoy, ¿cómo seremos? Seremos semejantes al Señor. Un gusano asqueroso se convierte en mariposa y vuela de repente. Este cuerpo humilde y vil se convierte en un cuerpo glorioso como el del Señor. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. En 1 de Corintios 15 dice que cuando el Señor venga en el aire, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo glorioso, más hermoso que los ángeles. Con este cuerpo no podemos ir al cielo. Cuando vamos al cielo, los de la raza blanca siguen siendo blancos, los de la raza negra siguen siendo negros, y los asiáticos seguirán amarillos. No es así. Cuando vamos al cielo, seremos más hermosos que los ángeles. Somos esposas de Jesús. Por eso, cuán hermosas seremos.
Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando seremos semejantes al Señor, podemos ver al Señor. Versículo 3, leamos juntos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Esperanza de ser semejante al Señor. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los que tienen esperanza de ser semejantes al Señor, debemos purificarnos nuestros pensamientos y nuestras vidas cada día como el Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos a buscar. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Nuevo Testamento, página 298. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios. ¿Cómo están? Bueno, vale. Como si fuera nada. Vamos a pensar que somos hijos de Dios. Es algo muy asombroso. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Por eso los ángeles tienen mucha envidia de nosotros. Jesús no muere en la cruz por los ángeles. Los ángeles se tebraban una vez y 2 de Pedro 2 dice que está preparado el infierno eterno para los ángeles que pecaron. Serán echados al castigo eterno. No tienen oportunidad de arrepentirse ni oportunidad para recibir la salvación. Jesús no muere en la cruz por los ángeles. Y los salvos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Gálatas 4, versículo 6. Vamos a ver. 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. ¿Qué es Abba, Padre? Cuando un bebé nace, crece un poco y ¿qué dice? Ma, Abba. Algunas personas ven que su hijo recién nacido y dice, ¡ah, me está llamando papá! Y la mamá dice, no, me está llamando a mí. Y se discuten por eso. Así llama, es la voz de vida, voz de vida. Aunque no le enseñe, Abba Padre significa eso. Después de recibir la salvación llamamos a Dios Padre, sin ninguna vergüenza. Y Dios dice, esa persona me llama Padre, y Dios también se alegra mucho. El cual clama Abba Padre. Por eso Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Es mi Padre, pero también es nuestro Padre. Jesús resucitó y primero encontró con María Magdalena y las mujeres que vinieron al sepulcro. Jesús le dijo a María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora mi Padre ya es vuestro Padre. Es algo asombroso. Mi Dios, vuestro Dios.
Ahora ya somos hijos de Dios, igual que Jesús. Jesús se convirtió en primogénito. En Romanos 8 dice que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, que Jesús antes de morir en la cruz era unigénito, pero después de resurrección ya no es unigénito, porque unigénito es un solo hijo, ¿no? Hijo único. Pero Jesús resucitado ya no es unigénito. ¿Por qué? Porque han nacido muchos hermanos pequeños. Mi padre, vuestro padre. Id a mis hermanos, y decirles que suba a mi padre y a vuestro padre. Y no se avergonzó de llamarnos hermanos. El Señor que nos santificó y nosotros que somos santificados, hemos nacido del mismo Dios. En San Juan 12, versículo 24 dice, si el grano de trigo cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Jesús es el que descendió del cielo en la tierra, murió, el Hijo unigénito, e hizo nacer muchos hijos. Un grano de trigo muere y nace muchos trigos, que son mismos trigos. Nos dio la vida del Hijo y nos hizo ser sus hijos. Jesús es hijo de Dios, igualmente nosotros también hemos convertido en hijos de Dios. Por eso Jesús se ha convertido en primogénito entre muchos hermanos. Es una palabra asombrosa. Las personas que no han renacido no pueden ser hijos de Dios. Uno va a la iglesia para orar y ve que la persona de al lado está con ojos cerrados diciendo Dios Padre, gracias, gracias, y piensa, tengo que llamar Dios Padre, ¿pero es tu Padre? En San Juan 8 vemos que los judíos dijeron que Dios es nuestro Padre, pero Jesús les dijo, Dios no es vuestro Padre. ¿Cómo que no? Nosotros no hemos nacido de fornicación. Dios es nuestro Padre desde antigüedad. En San Juan 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo lo que estáis haciendo, vuestro padre no es Dios, vuestro padre es diablo. Las cosas que hacéis es de diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que hacéis es lo que hace el mentiroso y homicida. Son obras de diablo. ¿Cómo puede ser Dios vuestro Padre? Llamarle Dios Padre no significa que Dios se convierta a mi Padre, sino que hay que nacer como hijo de Dios. Hay que renacer para que Dios sea mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios Padre, sí, hijo mío. Así nos responderá, ¿no? Nosotros le llamamos a Dios, el creador de los cielos y la tierra, como Padre. Es un privilegio grandísimo. Ni los ángeles pueden llamarle Dios Padre, porque ellos son ministradores. Si un esclavo llama a su amo Padre, pensarán que este está loco. Dios que creó los cielos y la tierra se convirtió en mi Padre. Es algo asombroso. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Así está llamando, ¿no? Y luego que dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se llama su padre? Si así nos pregunta, le decimos con mucho respeto el nombre de nuestro Padre, ¿verdad?
no le vamos a decir el nombre de nuestro padre así a la ligera, sino con mucho respeto. Mi padre se llama, y le decimos el nombre, el apellido, con mucho respeto, porque tratamos al nombre como algo muy respetuoso. Nosotros somos hijos de Dios, es un privilegio, una potestad, y al mismo tiempo hay que santificar el nombre de Padre Dios. Tenemos esa responsabilidad. Si un hijo comete error, imaginamos que un hombre ha cometido un pecado y fue encarcelado, un pecado muy malo. Entonces, ¿qué decimos? Pero ¿quién es su padre? Ah, es una persona muy famosa, una persona de alto cargo. ¿Pero por qué eres así? Pues viendo yo su hijo, su padre también no será diferente. En Ezequiel 36 dice que cuando el pueblo de Israel cometió pecado a Dios, fueron llevados cautivos a Babilonia y la tierra de Israel fue pisoteada por los gentiles. Después crucificaron a Cristo y el pueblo de Israel fue totalmente dispersado en toda la tierra, horriblemente, y su tierra fue asolada y desierta. ¿Y qué dijeron los gentiles? ¿Qué ha pasado de esta tierra? Antiguamente Jehová Dios ha dado esta tierra a Israel, pero ¿dónde está su pueblo? Este Dios murió. Por el pecado de Israel fue destruido, pero en consecuencia el nombre de Dios fue profanado. Viendo el aspecto miserable de Israel, dijeron: pues viendo vuestro aspecto, vuestro padre ha muerto. Por la destrucción de Israel, el nombre de Dios fue profanado. Por eso no recuperó a Israel por tener misericordia de ellos, sino para enseñar que aunque Israel fue destruido, pero Dios no está muerto. Por eso les ha recuperado. Veo ahora que todo el mundo está depravado moralmente y uno de los representativos es homosexualidad. Matrimonio homosexual, esto es vivir como quiera ya. Antiguamente en Sodoma y Gomorra fueron depravados por homosexualidad y fueron consumidos con fuego y azufre a causa de los homosexuales. Pero ahora está lleno, y entre ellos donde hay más homosexuales es en la ciudad de Tel Aviv, al lado del Mediterráneo de Israel. Y en Estados Unidos, en San Francisco, hay más homosexuales. Y dice que entre los judíos hay mucha gente que dice que yo no sé quién es Dios, yo no creo en Dios. Ahora también. Hay muchos religiosos de judaísmo que creen en Dios, pero todavía no creen en Jesús. Dicen que Jesús que murió en la cruz no es Cristo. En el año 2002 he ido por tercera vez a la tierra de Israel para evangelizar a los judíos, a los 20 pastores de Israel y sus esposas, 20 personas, en un hotel Kibbutz que está al lado del lago de Galilea. Hicimos unos días de seminario bíblico y fuimos al lugar donde ellos predicaban para predicar la palabra allí. Yo pensaba que entre los judíos los que creen en Jesús son todos salvos, pero no, me desesperé mucho. La mayoría son de Pentecostal, pero no conocen ni la eterna redención. Los de judaísmo perseguían a los que creen en Jesús para matarles. ¿Pero por qué Dios derrotó a los países potentes árabes para recuperarles la tierra? ¿Por qué Dios los guardó y los protegió? Ni siquiera ha arrepentido de pecado de crucificar a Jesús. Ni siquiera obedecen a la palabra de Dios. Están totalmente depravados. ¿Pero por qué? Independientemente de que ellos son depravados o no, ellos son pueblo escogido de Dios. Esto no hay diferencia. No un pueblo escogido para ir al cielo,
sino la historia de Israel testifica a Dios. Si obedece a Dios, serán benditos. Si desobedecen a Dios, serán malditos. Si Dios promete algo, cumple su promesa. Está Dios detrás de ellos para testificar este hecho, sean prosperados o destruidos. Por eso recuperó a Israel. Aunque Israel fue destruido, pero Dios vive. Ahora los renacidos, ¿qué tenemos que hacer? Como Jesús dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora ya somos hijos de Dios de verdad. El pueblo de Israel es pueblo de Dios, pero no hijos de Dios, si no son salvos. Nosotros, sin embargo, ya somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces el Padre dirá: sí, hijo mío, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué dirá Dios? ¿Cuándo me santificaste? Nos preguntará. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Vivir como hijos de Dios. Vivir una vida distinguida. En San Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como Padre que está en los cielos es perfecto, sed vosotros perfectos, vuestras palabras y vuestras obras. Hay que tener cambios en nuestro corazón y nuestra vida. Realmente son hijos de Dios. En San Mateo 5:16 dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las personas salvas no predicamos solamente con palabras, sino con nuestras obras, para que las personas mundanas vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, así dice. Los incrédulos nos observan. Si nuestras obras, nuestro corazón son distinguidos con este mundo, entonces las personas dirán: ellos son renacidos. Cuando estuve en Gyeongsang-do predicando, había una persona que era jefe de una empresa que arreglaban barcos y su esposa era una diaconisa de una iglesia, pero le perseguía muchísimo para que no crea en Jesús, porque durmiendo por la noche, madrugada, se va su esposa a la iglesia a hacer oración en la madrugada. Entonces le quitaba la Biblia y la arrojaba en el servicio de la antigüedad. Pero esta mujer era diaconisa de una iglesia que recibió la salvación y se cambió totalmente. Predicaba en su casa y su esposo le gustaba mucho. Otras personas insultan de Jesús, pero él dice: mi esposa es verdadera, porque yo he visto su cambio. Entonces ha reformado la casa para que reúnan allí. O sea, no tenía iglesia y reunía allí en su casa, porque ha visto el cambio de su esposa. Y dice: otros cristianos pueden ser falsos, pero mi esposa es verdadera. Así decía, en voz alta. Y yo iba a predicar la palabra, predicaba evangelio a los que no creen en su casa, y este jefe va a jugar con los amigos la carta, y luego cuando termina el seminario más o menos viene a casa y dice: ¿quién ha recibido la salvación? Y le decimos: tal persona recibió la salvación, y dice: yo sabía que él recibirá la salvación. Él no es salvo, pero tiene mucho interés en esto. Le llevé al retiro en mi coche, escuchó la palabra y recibió la salvación.
viendo nuestras obras, creen. ¿Sabe? Entre los cristianos hay muchos falsos, muchos hipócritas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para santificar el nombre de Padre, ¿qué hay que hacer? Los hijos de Dios hay que vivir una vida santa. Primero de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar. Primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Primero de Pedro 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes a Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Nos llamó significa que nos salvó. Como Dios Padre, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué dice Dios Padre? Sed santos porque yo soy santo. Ser santo significa vivir una vida distinguida. Antes de recibir la salvación vivíamos en el pecado como los mundanos, siguiendo nuestros deseos carnales. Pero ahora Dios nos ha salvado, nos ha hecho ser sus hijos, nos ha hecho ser distinguidos del mundo. Ahora hay que ser como hijos obedientes. Como Dios que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este mundo es una peregrinación. Después de poco vamos donde está Dios, nuestra patria. Conducíos en temor. ¿Qué significa? Por si desobedecemos a Dios, por si pecamos, por si profanamos el nombre de Dios. En Romanos 2 dice que cuando los judíos cometieron error, ¿qué dice Dios? Que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Nosotros le decimos Dios Padre, y las personas mundanas dicen: ¿vosotros sois salvos de verdad? ¿Sois hijos de Dios? A ver, si sois verdaderos. Si tenemos error en nuestra vida, mentimos, tenemos codicia, nos dirán: ¿hijos de Dios sois? ¿Creéis bien vosotros? Yo no. Hay que mostrar prueba de hijos de Dios en nuestra vida. Santificado sea tu nombre. Nosotros decimos, santificado sea tu nombre, entonces ya se santifica el nombre de Dios. Hay que vivir una vida distinguida. Cuando vivimos una vida distinguida, el nombre de Dios será santificado y glorificado. Para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre. Si hacemos mal, el nombre de Dios será blasfemado. Segundo de Corintios, capítulo 6, buscamos. Segundo de Corintios, capítulo 6.
Segundo de Corintios, capítulo 6. Versículo 17 y 18. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vosotros son los salvos. Salid de en medio de ellos, de las personas mundanas, y apartaos, vivid una vida distinguida. Los salvos están junto con los amigos incrédulos, hablando de todo tipo de cosas sucias, tomando, haciendo cosas vanas. Entonces, ¿qué dirán los amigos? Creen en Jesús, pero vives bien, ¿eh? Bebes como quiere y estás con los amigos, hablando de todo, cosas sucias, te ríes, qué bueno vive. Vas a la iglesia y pareces creyente y vienes a los amigos y también te lo pasas bien, qué bien vives. Pero en sus corazones piensan, tú eres falso, anda, crees tú solo. Evangeliza a ver si lo consigues. Hay que vivir una vida distinguida. Si vives una vida distinguida, dirán, tú al creer en Jesús no puedes hacer ni esto ni lo otro. En ese momento, si no tomaba alcohol, te lo echaba en la espalda, pero aún así, no tomo. Yo no tomo alcohol. ¿Por qué no tomas? Porque yo tomo otra cosa. ¿Qué cosa? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ah, tú eres uno de estos que cree en Jesús. Pero yo no creo. Lo dice valientemente, pero aparentemente, aunque es así, pero en su corazón pensará. Algo tiene y tiene miedo y quiere conocer lo que es. Hay que vivir una vida distinguida. No como los murciélagos, que no es ni ratón ni aves. Nosotros somos hijos de Dios y esto hay que mostrar ante los hombres. Hay que vivir una vida distinguida. Salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, ni lo toquéis ni lo hagáis. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No es que tienes que hacer así para ser hijos de Dios, sino que hacer esto es una prueba de hijo de Dios. Si hemos recibido al Señor, el Señor también nos tiene que recibir. Si hacéis esto, yo os recibiré. ¿Qué significa esto? Hay que vivir como hijos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, no solamente mi Padre, sino hay un rebaño que llamamos Dios Padre, nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios y vivir una vida distinguida en este mundo, predicar el Evangelio del Señor y cumplir la obra del Señor, entonces el nombre de Dios será santificado en medio de nosotros, ¿saben? Hablando de esto ha pasado ya mucho tiempo. Por eso la salvación que hemos recibido es tan valioso. Ser hijos de Dios es algo tan grande. Yo tampoco me lo sé bien, sino solo ir conociendo de a poco. Una salvación tan grande. Hay que alabar las maravillas que Dios hizo por los hombres, glorificar a Dios. Y nosotros hay que vivir dignamente como hijos de Dios para glorificar el nombre de Dios. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros estábamos alejados de Dios en medio de pecado. Nos has amado cuando no te conocíamos y has recibido la maldición y el juicio que tenemos que recibir nosotros, y con tu sangre preciosa has quitado nuestros pecados para siempre. Nos has salvado sin ningún mérito y nos has distinguido santamente.
y nos ha dado la vida eterna y la esperanza y nos ha hecho ser tus hijos. Te damos muchas gracias por esa gracia asombrosa. Ayúdanos a vivir el resto de nuestra vida como hijos de Dios y guíanos para que a través de toda nuestra vida podamos santificar tu nombre y que el nombre de Padre Dios pueda ser glorificado por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.